buscando siempre un porqué, una luz. Bueno. Estamos aquí de nuevo en el curso que hemos llamado el curso, la charla sobre el perdón. Y estamos hablando de los 12 pasos que teníamos en relación a esta, entre comillas, como terapia espiritual en relación al perdón, que para todos es tan importante. La primera etapa, recordáis en el vídeo anterior, fue no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. Es bueno escucharla varias veces, tomar alguna nota y ponerse delante del Señor en el sagrario para descubrir eso, ¿no? O sea, para ir interiorizando y profundizando sobre este mismo tema. Ahora vemos esta segunda etapa, que si lo veis aquí es reconocer la herida y la pobreza propia, ¿no? En ese sentido es fundamental varias cosas, ¿no? La primera es que nosotros tenemos unos mecanismos de defensa para que las cosas no sean tan fuertes ni tan dolorosas. Y esos mecanismos de defensa son buenos, ¿no? Pero es necesario también tomarlo en su contexto. ¿Qué quiere decir? Yo pongo siempre muchos ejemplos para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, a mí no me afecta, a mí no me afecta, a mí no me afecta cuando me está afectando, ¿no? Y desde luego aquí comienza el autor diciendo cómo, dice, la mayoría de las neurosis tienen su origen en un rechazo del sufrimiento o en la la incapacidad de soportarlo, o sea, el rechazar el sufrimiento, el no afrontarlo, el decir a mí no me pasa nada, eso genera pues mucha confusión interior y además genera conductas que muchas veces se pueden perpetuar. Entonces, como decíamos, realmente nosotros tenemos los mecanismos de defensa para no sufrir en demasía. Cuando hay una cosa que yo no me quiero meter ahí porque tampoco es mi tema, pero muchas veces los estrés postraumáticos son una cosa que tú estás ahí en tensión y que no llegas a sentir ese sufrimiento, pero luego después, cuando el cuerpo se relaja, cuando las cosas pasan, uno se da cuenta que realmente estaban haciéndote sufrir, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, a los funerales, ¿no? Cuando una persona fallece, ¿no? Depende mucho de cómo fallece una persona, ¿no? Para la familia. Pero cuando una persona fallece, a veces dice uno, ay, si estoy muy bien, si es que estoy súper bien, oye, es que estamos sostenidos, estamos muy bien. Pero es verdad que luego viene el luto y el luto se manifiesta en mil millones de cosas. Y no el luto de que yo me he visto de luto, sino que hay un luto que hay que pasar. Y en los sufrimientos, pues eso, esto es un sufrimiento y es necesario eso. Realmente aquí habla como la psique humana está muy bien organizado y cuando viene una invasión de un sufrimiento, pues el mismo cuerpo, la misma psique, pues tiene como unos elementos para unos mecanismos defensivos que hacen posible que yo pueda seguir hacia adelante. Por ejemplo, la muerte de un hijo, de un niño pequeño. O sea, hay unos mecanismos que yo tengo que seguir. Luego es verdad que viene el bajón, ¿no? Entonces, esos mecanismos son necesarios para que yo pueda recorrer ese momento y pueda seguir avanzando, porque si no, al final yo me puedo, o sea, yo no me puedo venir abajo en un momento, sino tengo que estar ahí, ¿no? Como una madre que está afligida por la muerte de un marido y ha de seguir para adelante por los hijos o tal, ¿no? O sea, hay un mecanismo de defensa que te hace defenderte precisamente, ¿no? De ese sufrimiento, porque si no sería insoportable. Pero por otro lado, estos mecanismos de defensa resultarán inútiles y hasta perjudiciales, dice el autor, si siguen protegiendo a alguien una vez pasado el peligro, ¿no? Pongo aquí el autor, ¿no? Y el libro. Efectivamente, eso sirve para un momento, para una circunstancia, pero no podemos estar ya viviendo de eso constantemente. Por eso dice que se pueden producir hasta cuestiones perjudiciales si una vez pasado el peligro yo sigo en ese elemento, ¿no? de tensión. Y aquí pone un ejemplo muy gracioso, dice, es como el que un policía que está luchando ahí en una calle con su chaleco antibalas y cuando llega a la casa
pues sigue con el chaleco antibalas y se pone a ver una serie. Y le dice la mujer, bueno, y el chaleco antibalas, este pues dice, bueno, es por si pasa algo, por fin, por sentirme seguro. No, no. Hay unos mecanismos de defensa que sirven para un momento, pero también es verdad que necesitamos parar un poco y decir, bueno, vamos a ver, eso está bien, pero luego hace falta asumir la herida. Por eso esta etapa de la que estamos hablando es reconocer la herida, ¿no? Nosotros podemos tener hasta una defensa tan gorda que yo he visto personas como que hasta olvidan lo que ha pasado, pero eso a veces es muy peligroso. Bueno, ya está, yo olvido, no, porque es la cosa pues se va quedando dentro y por eso digo que eso puede ser muy peligroso. Pero otra cuestión que puede ser mala también, no el olvido, pero sí las excusas, ¿no? Excusar, inventar falsas excusas incluso por tal de descansar, de descargar la responsabilidad del opresor y decir, bueno, ya está, no, si es que el hombre estaba o la mujer es que estaba. No, 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 ahí hay una serie de cosas que son y que están, ¿no? Por eso no sirve ni el olvido, ni sirve tampoco la excusa. No puede ser como la estrategia del avestruz, que me meto debajo de la cabeza y dice, aquí no hay peligro, no pasa nada. No, no, porque eso va generando, es como una herida que la cierra sin curar. Entonces al final, pues genera una supuración interna que se desarrolla, como ha puesto aquí el autor, pues en neuras y en cosas, ¿no? Comenta aquí el autor, dice, el sentimiento de culpabilidad surge de haber violado una ley o un principio moral que representan la realización de un ideal personal o social. La vergüenza es la sensación de que el yo profundo está al descubierto y expuesto a la luz. Uno se siente vulnerable, parece que no valgo nada, temo a que me rechacen, aparece avergonzado de sus debilidades, de lo que, de dónde está y hasta dónde puede estar sufriendo, ¿no? Claro, nosotros, aparte de reconocer la herida, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, es que tengo una herida, pues también la pobreza propia, oye, que no asumo esto, que no llego a asumirlo, o que esto me ha costado tanto trabajo, tanto dolor, que al final estoy herido con todo lo que estoy. O sea, expresarlo, decirlo, no pasa nada, o hincharse de llorar, o decir, mira, que estoy con un bajón tremendo y no puedo ir a trabajar. Luego a lo mejor tendremos que reponernos de eso, ¿no? Pero es verdad que, bueno, manifestar nuestra pobreza. No somos Superman, no somos personas que ya está, que están ahí y que pueden con todo. No hace falta poder con todo. O sea, el reconocer que tengo esto y que me ha dolido y que no lo olvido. Es que lo veo eso tan fundamental, ¿no? Y por otro lado, lo que hemos dicho de reconocer, pues que soy así, ¿no? Porque no podemos tener un sentimiento de vergüenza, ¿no? Al descubrir nuestras necesidades. Eso también, si ya me apura ahí un poquillo, también eso se desarrolla a la par de la autosuficiencia excesiva, incluso de la soberbia, ¿no? No, no, yo puedo, no puedo. Yo vivo de donde vivo y llego hasta aquí y hasta aquí necesito ayuda y yo sé lo que yo puedo hacer y yo sé la ayuda que me deben que me deben dar porque no soy un me gusta mucho el evangelio precisamente de este domingo que viene, de mañana, cuando dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y sin embargo el publicano dice, Señor, pues soy así, soy un desastre, ayúdame, necesito que me cuides, o sea, te pido perdón. El vivir de la misericordia, el vivir en nuestra pobreza, sin ocultar absolutamente nada, ¿no? Y en este sentido sigue diciendo el autor, ¿no? Se puede decir que la gente prefiere sentirse culpable antes que avergonzada e impotente. O sea, al fondo, para no sentir esa vergüenza, no sentir esa impotencia, pues entonces, pues no, pues soy culpable, a lo mejor es que yo he hecho, incluso a lo mejor es que yo hasta me lo he merecido, o yo he hecho, no, no, no podemos viciar ese concepto del perdón, ¿no? Yo perdono porque además él tenía excusa conmigo o con otro. No, no, la realidad
es la realidad. No podemos viciar el perdón. La voluntad de poder es porque también podemos vivir camuflando esas debilidades y esas heridas con un poder excesivo. No, yo tengo el poder de perdonar, el poder de seguir hacia adelante. No, 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 no. O sea, todo eso lo que hace solo es agravar, agravar y agravar. Y no vive uno en esa paz, no vive uno en esa paz que debe vivir, ¿no? Porque es muy sutil el autor cuando dice, uno a veces le da tanta vergüenza o le da mostrar su debilidad que incluso se pone por encima del otro con un poder diciendo yo te perdono. O sea, ese perdón es signo de poder, es, no, yo te perdono, estoy aquí para lo que quieras, pero hay que cuidarse mucho en que ese perdón no sea otro signo de poder. Dice, ¿ves? Al fondo, dice él, al fondo lo que está mostrando es que yo soy superior a ti, porque además hasta te puedo perdonar, ¿no? Es demasiado evidente que esta clase de perdón encubre mucho amor propio y mucho menosprecio hacia el otro, ¿no? Lo contrario sería el arrogante, ¿no? Aquel arrogante, porque el otro se hace víctima y se hace víctima y tiene un poder, ¿no? En ese victimismo de decir, yo soy la víctima, pero yo te perdono, ¿no? Pero el polo contrario es el fariseo, ¿no? El que no se ve ninguna pobreza, el que no se ve nada y el que tiene un poder, pero tiene un poder porque desprecia al otro y lo desprecia de una manera explícita o implícita, pero tú notas que lo está despreciando, ¿no? Ha aprendido a sacar partido, ¿no? Porque las víctimas, los que se sienten víctimas muchas veces de todo y el victimismo que tenemos muchas veces, hemos sabido, o sea, uno aprende, el que aparece así, aprende a sacar provecho y partido de todas las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues empieza a hablar de su sufrimiento a todo el mundo. Siempre se está quejando y saca partido de lo mal que lo han hecho con él y lo mal que lo está pasando y tal, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? De en aquella persona que siempre se estaba quejando de un tema y yo en dirección espiritual no sabía ya cómo seguir porque siempre estábamos hablando y dándole vuelta a la misma historia. Y ya vuelvo a repetir que yo no sabía ya cómo seguir y digo, mira, vamos a hablar con un amigo psiquiatra que tengo y que te vea en consulta y que vea, ¿no? Total, que fuimos a verlo, esta persona empezó a decir lo mismo, tal y cual, y le dijo, bueno, muy bien, pero ¿eso cuándo pasó? Pues tal fecha. Eso pasó hace ya mucho tiempo. Eso ya se las contó a la gente. Sí, dice, pues ya está bien. Ya está bien. No estemos dándole vuelta al mismo tema y contándolo de uno a otro. No, reconoce la herida. Ya está, reconócela, pero no fomentes constantemente ese poder de soy víctima, mira, soy víctima, ¿no? En ese sentido, suscita la indignación de su oyente hacia el opresor, claro. Empieza a decir, pues es verdad, que hay que ver qué malo fue, hay que ver que no sé cuánto, y además quiere alabarte a ti, ¿no? O sea, uno busca la alabanza a mí y el desastre al opresor, ¿no? Pues pero al final, desgraciadamente, buscamos el final estupendo cristiano diciendo, pues yo le perdono. O sea, primero has conseguido que al otro piensen fatal de él porque ha estado machacando lo mal que te lo ha hecho. Por otro lado, has buscado que a ti se te dé una admiración y una alabanza y que ves lo que has sufrido y tal, y al final rematas con, pero yo lo perdono. O sea, te he hecho ver todo eso, pero yo lo perdono. Eso es una cosa insana, profundamente insana. Es mejor a veces, lo has contado a quien lo tienes que contar, a quien te va a ayudar, a quien te va... Y ahora se acabó, ¿no? Se acabó, ya no hablamos más de ese tema. Porque si nos ponemos a hablar de ese tema, no acaba nunca el problema. Por eso pone aquí reconocer la herida y que yo soy muy pobre y que mi pobreza puedo calentarte la cabeza, ¿eh? Incluso distorsionar la realidad. Dice, a menudo se aspira a camuflar el sentimiento de humillación y de vergüenza con ese falso perdón de decir, mira, por lo que he dicho yo, ¿no? Te perdono y tal, ¿no?
Sigue diciendo el autor, al psiquismo humano no le resulta fácil dejar emerger a la conciencia las experiencias dolorosas, sino que se protege del sufrimiento y sobre todo de la vergüenza que ha podido suceder. Por consiguiente, no se trata de intentar destruir la resistencia psicológica, sino al contrario, de hacernos conscientes de ella y de aceptar y que se diluyan por sí mismos. O sea, cuando se hablan, cuando se dice, oye, esto se ha acabado ya, tal, pues es cuando se empieza a diluir todo eso. En ese sentido, el autor habla de algunas preguntas que uno ha de hacerse, ¿no? Y entonces, pues da aquí una serie de pautas, ¿no? Que dice, concédenos unos instantes para entrar en tu interior. Si eres creyente, ponte en presencia de tu Dios, y para que Él te ponga en contacto con tu herida, con tu pobreza. Empieza a rememorar la experiencia de la ofensa, al mismo tiempo que permaneces atento a las reacciones tuyas. Eso hará que uno pueda vivir las cosas mejor, ¿no? O sea, más profundamente. Después de este rememorar, ¿no? La experiencia, concentra tu mirada en la reacción. O sea, ¿qué reacción he tenido? He pensado en esta persona, he pensado en la situación que hemos vivido, eso me ha producido un llanto, me ha producido una risa, me ha producido una frialdad, no me ha apetecido. O sea, concentra tu mirada en eso, ¿no? Y acoge tu parte sufriente, o sea, todo eso acógelo, es parte de ti, está ahí dentro. Y es tan importante acogerla, o sea, una cosa es descubrirla y otra cosa es acogerla. Acoger que eso te duele y que es mejor dejar un tiempo o es mejor, o sea, lo que sea, pero ir acogiendo esa parte de tu sufrimiento y tenerla en valor, o sea, que está ahí, que existe, ¿no? Es importante saber que existe, ¿no? Y si luego sigue, escúchate, reacciona con libertad, o sea, que si hay que llorar, llora, que si hay que parar el ejercicio, te para, que si ya esto lo hiciste y no hay que darle más vueltas, pero escúchate, reacciona con libertad. Y si quieres cabrearte, cabréate muchísimo. Ya sea el más cristiano del mundo, si el derecho al pataleo lo tenemos todos, pues cabréate, ¿no? Mira tu sufrimiento explícitamente, o sea, concretando ya, es explícito que no puedo, esto no lo soporto y esto no lo soporto y esto no lo soporto. Pues, por ejemplo, me doy cuenta que cada vez que hay un niño que sufre, como yo sufrí, entonces cada vez que sufre me pongo nervioso. Y es, pues claro, entonces eso viene de ahí. No es que yo tenga un cariño especial con los niños, o no es que tenga un cariño especial con los que le están ofendiendo. No, no, es que yo tengo ahí una herida que es que me estoy defendiendo a mí. Es que esto es muy sutil. Otra cosa es que seas sensible con ellos porque a ti te ha pasado, pero es distinto de que al fondo te estés defendiendo a ti porque eso no lo has sacado. Por eso mirar explícitamente los sufrimientos que tienes. Expresar con palabras tus sufrimientos. Y eso es bueno expresarlo para ti. Oye, Miguel Ángel, es verdad que es que esto te duele, oye, que te duele, que cada vez que pasa esto, cada vez que nombran esta cosa, te ofende, parece, ¿no? Que o sea, hablártelo a ti mismo. Y lo siguiente es hablarlo con Dios. Hablas con Dios de esas cosas. A veces tenemos en la oración una cosa, una paranoia que yo no he entendido nunca, pero bueno, a la gente le pasa. Y es que dice, oye, estoy rezando y de pronto me sale un tema y un tema que me está pasando y tengo que decir, oye, mira, pero no lo rechaces. Háblalo con Dios, habla con Dios de esas cosas. Y entonces, si dices, oye, pues es verdad que pues mira, Señor, no lo soporto, me cuesta muchísimo esto, ayúdame tú, necesito que tú me consueles con eso, ¿no? Es así, eso es así, o sea, hablarlo con Dios.
Y luego leer un evangelio, pues leer el evangelio del día o leer una palabra al azar y leerla tranquilamente hasta que haya una frase y empezar a leer donde hayas puesto los ojos en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento o de los evangelios, sobre todo, lee y empieza a leer despacito hasta que una frase te toque el corazón y diga, esto me ha ayudado, esto ha sido una impronta de Dios. Y por último, sé consciente de lo que ha fallado, ¿vale? Que ¿por qué ha fallado? ¿En qué? Pues mira, porque esto lo he tenido oculto, o que esto reconozco que es que no puedo soportarlo y no lo he soportado nunca, o que yo a lo mejor aquí he metido la pata, incluso ese sufrimiento que ha pasado y que me han hecho, a lo mejor yo no lo tenía que haber permitido, o yo tenía que haberlo visto antes, háblalo, pero sin exigencia, sin decir y sin martirizarte, sino sencillamente pues diciéndolo, ¿vale? Bueno, pues nada, yo espero que estos minutos te ayuden y que nos ayuden a ir perdonando y sanando esas heridas que tenemos, ¿vale? Así que nada, un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Es verdad que esto tiene que salir un día concreto, pero al final me lío y unas veces sale antes y otras después, ¿vale? En la lista de las listas que tenemos de YouTube van poniéndose para que lo vayáis viendo. Ya sabéis, si alguno no está suscrito, que se suscriba al canal y que le dé a la campanilla para todos los vídeos que vamos sacando, pues que le vayan llegando, ¿vale? Bueno, hasta luego, que Dios bendiga, hasta luego, adiós. Cada paso, en cada aliento, un universo se despierta lento. Somos historias, somos luz, buscando siempre un porqué, una luz.